Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en Hablando con Dani. Mi nombre es Dani y estoy leyendo un artículo, es una pequeña reflexión sobre cómo el lenguaje muchas veces puede impactarnos de cierta manera. Lo estoy leyendo con ustedes por primera vez. Les voy a dejar el enlace para que ustedes también lo puedan leer y puedan sacar sus propias conclusiones y no solamente escuchen lo que yo estoy diciendo o mis opiniones. Eh, Me estaba quedando en, en que muchas veces, mmm, perdón, como muchas veces es necesario que nosotros veamos las cosas del lado positivo. Estaba hablando sobre cómo muchas veces nosotros le vemos el lado negativo a la vida y es necesario que no sea así, que nosotros con ayuda de las demás personas logremos llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Como estaba diciendo en el primer video, es de ser mmm, respetados, de hacer lo mismo que hacen las demás personas, sin que sintamos que se nos tiene lástima, sin que se nos ponga en un pedestal. eh, y es muy difícil tratar de explicar esto porque de cualquier manera en que nosotros lo expliquemos, van a haber personas que si explicamos mucho van a decir que nos estamos haciendo las víctimas. Si explicamos poco, la gente va a sacar sus propias conclusiones erróneas. Así que a nadie vamos a dejar, vamos a poder, no sé, de alguna forma hacerles cambiar de opinión. Y como les digo, en este canal yo no intento cambiarle la opinión a nadie porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo solamente es el concientizarlos sobre la forma en que se nos está tratando, en cómo nosotros como personas con algún tipo de discapacidad vemos la vida. Y con esto tampoco quiero decir que todas las otras personas discapacitadas vean la vida lo mismo que yo. No, cada uno de nosotros somos diferentes en nuestro trato con las otras personas, en cómo usamos el lenguaje y así. Pero hablando en general, creo que todos concordamos en esto, en que se nos tiene que tratar con respeto y, y el que se nos tiene que preguntar. Yo creo que todo comienza con esa pregunta: ¿cómo quisiera que te tratáramos? ¿Cómo yo pudiera interactuar mejor contigo? Y saber que tal vez para la otra persona con discapacidad que se lleguen a encontrar puede ser un poquito más diferente, puedan cambiar las cosas. Pero bueno, vamos a seguirle con el artículo y a ver qué más cosas podemos sacar de acá. Mm, a ver, mm, a ver qué más. Esto se hace muy difícil de leer porque por alguna razón tienen otras cosas, pero bueno. Eh, Aquí entra en la diferencia entre discapacitado y o minus, minusválido.
No me gusta cuando hacen esto. Les voy a decir lo que estoy experimentando mientras les estoy tratando de leer todo esto. Aquí hay muchos encabezamientos según lo que me está dictando el lector de pantalla y es a veces sí se requiere hacer estas cosas y a veces no, especialmente cuando se está leyendo un artículo, porque sí le puede distraer mucho a la persona el que un lector de pantalla esté diciendo encabezamiento, nivel uno, nivel 2, en fin, aquellos que entienden el lector de pantalla sabrán de lo que estoy hablando. Y entonces cuando nosotros tratamos de, en este caso, proveerles una información a ustedes, se nos hace muy difícil seguirle el hilo a la conversación o en este caso a lo que se está escribiendo porque se está interrumpiendo mucho por estas eh, cosas que yo sé que se necesitan especialmente por otras discapacidades, pero bueno, eh, vamos a ver aquí la diferencia. Personas con discapacidad o personas con diferencia funcional. Empecemos analizando los términos del punto de vista lingüístico. Según el diccionario de la Real Academia Española, discapacitado, persona que no puede realizar ciertas actividades debido a la alteración de su persona que no puede realizar ciertas actividades debido a la alteración de sus funciones intelectuales o físicas, formado por el calco del inglés. Sí, formado por el calco del inglés disabled. Es neologismo aceptado en nuestro idioma. Se les aconseja, se desacon... Ay. Ponen muchas palabras en una sola línea que sí se me hace difícil leer esto. Mm. Es neologismo asentado en nuestro idioma. Se desaconseja la forma discapacitado, variante antietimológica y de muy poco uso. El sustantivo abstracto es discapacidad, no discapacidad. A ver. Ahí. Se me hace muy difícil, pero bueno, continuemos a pesar con las trabas que estoy teniendo. Según la Organización Mundial de la Salud, a ver, ay, según la Organización Mundial de Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las distribuciones de la participación. Mm, Se me está haciendo muy difícil, perdón. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Bueno, sí, vamos a continuar.
Un reparo importante es que jamás deberemos decir que alguien es discapacitado, ya que su sentido encierra el ser menos capaz, así que es fundamental eliminar el término. Deberían de acortar un poco más estas líneas, pero bueno, así que es fundamental eliminar el término discapacitados como sustantivo por tratarse de un término sumamente peyorativo y mejor decimos personas con discapacidad. Ahora, yo quiero hacer una pequeña pausa acá porque entiendo la parte que están diciendo, el que no se debería de usar discapacitado, porque sí es cierto, encierra algo peyorativo. La cosa es que muchas veces algunos de estos términos, como persona con discapacidad, llegan a ser muy largos. ¿Sí me explico? Muy largos, y entonces digamos cuando ustedes están escribiendo un artículo o cuando ven un artículo, muchas veces necesitamos usar estas palabras como discapacitado o acortar las palabras para que, digamos, en un título de un video de YouTube, por ejemplo, solamente tenemos 100 caracteres que podemos usar, no más. Y ahí sí somos forzados a utilizar ciertas palabras. Y aquellos que ya conocen mis videos o que ya me conocen, que se han suscrito hace mucho tiempo, ustedes saben que en ningún momento yo trato de ser una persona que se dedique a ofender conscientemente a las personas con discapacidad o a otras personas que piensan diferente a como yo pienso. Siempre trato de ser una persona ecuánime, una persona que tiene y siente empatía por los demás. Yo siempre trato de alinearme más a eso, a cómo yo puedo tratar de entender a la otra persona, aunque no esté de acuerdo con ella. Eso es lo importante, y por eso es que hice muchas pausas o he estado haciendo muchas pausas en este pequeño artículo, porque sí me cuesta muchísimo con la forma en que ellos han eh, formateado, por así decirlo, el artículo este. Para mí es muy difícil leerlo. Así que con esto termino y discúlpenme, pero pues con las pausas y eso, yo sé que tal vez se hizo un poco corto lo que leí, pero ya saben, de esta forma también ustedes van escuchando que como persona totalmente ciega se me hace difícil a veces leer estos artículos debido a la forma en que están escritos o de la forma en que ellos ponen sus encabezados o así, no sé. Pero bueno, esto es para, de nueva cuenta, concientizar a las personas. Y eso es lo único que tratamos de hacer como personas discapacitadas. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarme y hasta el siguiente video continuaremos analizando esta reflexión y hasta la próxima.